La ciudad de Puerto Plata, conocida como la novia del Atlántico, se caracteriza por su atractiva arquitectura, en la cual predomina el diseño llamado victoriano, donde convergen varios estilos, dándole un carácter variado al proceso de su desarrollo urbanístico. Todavía la ciudad de Puerto Plata muestra su variedad en la construcción, como es el caso del estilo antiguo, relacionado con la época colonial, del cual queda como ejemplo la Fortaleza San Felipe. Se preservan muestras de edificaciones de la ciudad fundada por inmigrantes canarios y del cual se heredan los balcones. A partir de 1857 se inicia en Puerto Plata el estilo victoriano, a raíz de las inmigraciones inglesas, alemanas, italianas, francesas y de otros países europeos, la cual se incrementó después de la Guerra Restauradora y tuvo su apogeo a finales del siglo XIX e inicios del XX. Yo he comprendido que como esas casas de Puerto Plata son el espejo de la belleza de Puerto Plata, yo he dicho que las casas victorianas de Puerto Plata es la identidad de Puerto Plata. La arquitectura victoriana es uno de los estilos de construcción que surgieron a mediados del siglo XIX, en el reinado de Victoria I de Inglaterra, que se caracteriza por mezclar diferentes estilos arquitectónicos, sobre todo el gótico inglés. Su nombre de victoriana fue en honor a la reina Victoria. Se extendió a casi todo el mundo y era considerado lo más moderno, ya que se hacía la elaboración de la madera en forma artística para la construcción de viviendas. A partir de ese momento, Puerto Plata definió claramente su estilo arquitectónico, que le dio una imagen propia a la provincia, utilizado en viviendas y en edificios destinados a actividades sociales, como es el caso del Club de Damas. El Club de Damas, porque fue un monumento como club que hicieron los importadores y exportadores, que eran comerciantes todos, de gran capital. Para ese tiempo, la mayoría de extranjeros que vivían en Puerto Plata eran cubanos, franceses y alemanes, quienes formaron un club de comercio, con el fin de que todos se pudieran recrear juntos. Los extranjeros se encargaron de levantar la ciudad, que fue quemada durante la Guerra de Restauración, que terminó en el año 1865, y dieron a Puerto Plata un aspecto de metrópolis europea, una ciudad bien organizada, canalizada, con su acueducto, con sus calles estrechas, igual que la zona colonial de Santo Domingo. Las grandes llaman la atención porque son, para esa época, eran palacios victorianos, pero la pequeña, por ejemplo, mira lo que se da aquí. Por eso yo digo que las casas victorianas son propias de nuestra identidad de puertoplateños. Porque los puertoplateños, cuando veían esas casas grandotas, las casas victorianas tan reguladas por su belleza y por su arquitectura. Germán Camarena ha sido un abanderado de la conservación de las casas victorianas de Puerto Plata. Él es el autor del libro Casas Victorianas de Puerto Plata, y él muestra con orgullo que vive en una de las casas victorianas cerca del Parque Gregorio Luperón. Las casas victorianas de Puerto Plata se clasificaban según su dueño. Cuando la vivienda era de una persona adinerada, generalmente era de gran tamaño, pero los residentes en la ciudad, sin importar su clase, comenzaron a copiar y a edificar casas victorianas en diversos puntos de la ciudad. Todas estas casas victorianas se traían en cajas desde diversas naciones de Europa para armarlas en Puerto Plata, porque llegaban en los barcos separadas por partes. Todas esas casas ustedes las van a distinguir, porque por ejemplo las puertas todas son iguales. Por ejemplo, cuando se va a hacer una casa, este es un ejemplo, todas las puertas de adelante son iguales, están cuadriculadas. Ventiladores, todos esos ventiladores, hay ventiladores arriba de la puerta. Ese es un sello distintivo que se llama el transom, que está colocado sobre la ventana y sobre la puerta. Sin embargo, en su planta, en el interior de su planta del espacio, no son iguales, son diferentes, pero todas tienen ese sello distintivo que es el transom victoriano, que es lo que le da la particularidad.
Una de las casas victorianas más grandes que tiene Puerto Plata es la Casa Acosta, un edificio que tiene 3 niveles y está ubicado frente al Club del Comercio, que es otra de las grandes casas que tiene todos los elementos necesarios para destacarse como una de las edificaciones imponentes de la era victoriana. Las casas victorianas se caracterizaban porque todas tenían galerías, ventiladores y eran pintadas de azul, blanco, amarillo y el techo rojo. Eran casas construidas de madera, porque en ese tiempo era la materia prima más fácil de conseguir. Puerto Plata es quizá la ciudad dominicana que preserva esas joyas, porque hay alguna casa victoriana en Montecristi, en Sánchez, La Vega, Santiago tiene alguna y San Pedro de Macorís. Con el paso del tiempo, muchas de las casas victorianas cambiaron el estilo. Otras fueron derribadas para levantar edificios de apartamentos, situación que preocupa a quienes piden mantener ese patrimonio. Yo desde hace más de 10 o 15 años he luchado por la conservación de la casa. Nadie, a mí me decían loco, este hombre está loco. Aquí hay otro hombre que luchó mucho, que es el doctor Puig, que murió. Ese fue un luchador de la conservación de esa historia. En un inventario realizado por Robert Campbell y el doctor José Augusto Puig en el año 1975, se determinó que en Puerto Plata quedaban 375 edificaciones victorianas. A pesar de esa preocupación, las casas victorianas de Puerto Plata se han reducido. Campbell y Puig plantean la necesidad de conservar la estructura de las casas victorianas por ser parte de la herencia cultural de la ciudad y de la República. Yo diría, en 100 años, si no hay atención, se van todas. Entonces, el olvido y la falta de muestra desaparece todo. Entonces, yo he escrito mucho. Tuve esto una muestra de que eso es para que se conserve lo que es Puerto Plata y se conserve en la casa. Ahí están todas las casas. También se conserva el edificio donde funciona la Oficina Provincial de Cultura, que fue la casa victoriana construida en 1908 que ocupó el Club La Fe en el Porvenir, una sociedad privada que formaba en el lugar un triángulo con el Club de Damas y el Club del Comercio, donde se bailó por primera vez en el país el llamado merengue de salón. El Club de Damas, como si pudiste notar, aunque se reconstruyó, pero se hizo bajo el mismo criterio arquitectónico que el edificio anterior. En la misma zona está la llamada Casita Azul, que anteriormente se conocía como la Casita Doña Carmen, y en ella se recrea en su interior utensilios que hacen recordar la era victoriana. La preocupación de quienes luchan por preservar lo que queda del inventario victoriano es que se mantenga la imagen y la identidad de ciudad victoriana de Puerto Plata, lo cual constituye un atractivo turístico. Mi mayor preocupación es la conservación de lo que hay, no de lo que puede venir, de las casas que hay. El libro que yo tengo, casualmente, yo muestro toda la casa en existencia, presente. Las autoridades mantienen un plan de restauración de las edificaciones victorianas que se encuentran en mal estado y en peligro de desplomarse, y han puesto reglas para preservar las edificaciones que están ubicadas en el centro histórico de la ciudad. Hay un reglamento donde cada casa que se interviene tiene que buscar aprobación de esa oficina de patrimonio monumental para que dentro de la zona histórica la casa que se vayan a intervenir sea bajo la normativa de la Oficina de Patrimonio Monumental. Se construyeron casas victorianas en diferentes ciudades portuarias del país, pero en Puerto Plata fue donde se hicieron más y donde se conserva la mayor cantidad. Quienes promueven el turismo en Puerto Plata ven como una necesidad preservar el patrimonio que representan las casas victorianas, porque forman parte de la historia y de los atractivos especiales con que cuenta la bella ciudad norteña conocida como la novia del Atlántico.